¿Cómo están, amigos? En esta ocasión voy a hablar acerca de por qué Jesús nunca va a regresar por segunda vez. Según la tradición cristiana, se dice que Jesús algún día va a regresar a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo les voy a explicar por qué eso nunca va a suceder. La opinión que voy a dar hoy día es a título personal, es producto de mis meditaciones, de los estudios, de las investigaciones que he realizado. No sin antes expresar mi profundo respeto, mi profunda admiración al gran Maestro Jesús, que hace 2000 años vino y con sus enseñanzas, con su obra, cambió totalmente la historia de la humanidad. Bueno, empecemos. ¿Existió realmente Jesús? Hay muchas personas que no creen en que Jesús realmente haya existido. Dicen que es un invento de algunas personas que con la intención de instaurar una religión se inventaron un personaje fantástico, un personaje que hizo grandes milagros. Y hay otras personas que dicen que sí ha existido y se basan en las escrituras, en la Biblia, en los 4 evangelios canónicos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y de Juan. Los 4 evangelios principales que están incluidos en la Biblia, que nos hablan de la existencia y de la obra y de las cosas que hizo Jesús hace 2000 años. Otros autores son los autores extrabíblicos, historiadores y cronistas romanos que dejaron constancia en sus escritos de la existencia o de la probable existencia de un tal Jesucristo. Que hay personas que dicen que incluso esos escritos han sido alterados para darle más fiabilidad a que Cristo ha existido. También tenemos los evangelios apócrifos, evangelios que no han sido incluidos en la Biblia, que hablan de Jesús, pero hablan ya de una manera más extravagante. Tenemos toda esa documentación que nos da fe de que Jesús sí ha existido. Bueno, para mí Jesús sí ha existido. Ahora, ¿cuál fue la educación de Jesús? ¿Qué sabemos durante ese lapso de 18 años que no nos habla la Biblia? Desde los 12 años hasta los 30 años. Algunos dicen que Jesús viajó a la India a estudiar con los maestros budistas, con los maestros hinduistas. Adquirió ese conocimiento y luego regresó a Galilea, a Nazaret. Otros dicen que viajó a Egipto, donde también aprendió sobre la religión egipcia, las tradiciones egipcias, para luego regresar a su tierra. Jesús vivió y creció en Nazaret, se instruyó en la Torá, aprendió la Torá, el Antiguo Testamento, lo que en su época le llamaban las Escrituras. Él fue una persona muy inteligente que no solamente aprendió sobre la cultura judía, sino también sobre las demás religiones, demás formas de creencias en su época, de los idólatras, de los gentiles, de los paganos, la influencia romana, la influencia griega que tenía en su época. Se dice que habló el arameo, que habló el hebreo, habló el latín y el griego. Bueno, Jesús vivía en una zona semipagana, una zona al norte de Judea, la región de Galilea, que era una zona de comercio, donde había bastante tránsito comercial entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, la cultura era bastante variada. Jesús sabía de todas las religiones de su época y él en sus estudios, en sus meditaciones dijo, bueno, esto no está bien que exista un montón de formas de creencia. Entonces, luego de haber estudiado, de haber meditado en las enseñanzas de la Torá, él se atribuyó el título de Hijo de Dios, empezó a ver a las demás personas como inferiores a él, porque las demás personas no habían estudiado lo que él había estudiado y decía que es el Hijo de Dios. Y decía, yo como enviado de Dios, mi misión acá es enseñar a la gente que yo soy el enviado de Dios y que a través de mí solamente está la salvación. Por lo tanto, se tomó fuerza, tomó valor y salió a predicar al mundo. Y ya vemos el resultado de sus predicaciones, ¿no? Tuvo éxito, le fue bien. Y ahora, 2000 años después, todavía hay gente que sigue creyendo en Jesucristo. Bueno, ¿qué más enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaba en su época, hace 2000 años? Para empezar, él pensaba que la tierra era plana. Si Jesús hubiera sabido que la tierra era redonda, así como tengo acá en este mapa mundi,
Si él hubiera sabido que la tierra era redonda, sus enseñanzas hubieran sido diferentes. Él no hubiera hablado de un cielo, de un infierno, de un paraíso y de la tierra. Basado en esta creencia, él planteó toda su filosofía, toda su teología basado en una creencia de tierra plana. Por lo tanto, él decía, si nosotros vivimos en una tierra plana, todos los buenos, todos los que creen en mí se van a ser salvados y serán subidos al cielo, que está más arriba, sobre las nubes. Y aquel que no cree en mí, aquella persona que refuta mis palabras, será enviado al infierno que está debajo de la tierra. Y que debajo de la tierra está el infierno, el fuego. Entonces, en función a esta creencia, Jesús salió a predicar. Ahora sabemos que no es así. Por lo tanto, todas las enseñanzas que Jesús nos dio, ahora en la actualidad, no podemos darlas por válidas. ¿Qué más nos enseñó Jesús en su época? Él decía que existió desde muchos antes de la creación de la tierra, que Él junto a Dios, juntos han creado la tierra, las estrellas, el cielo y todo, y que Dios lo ha enviado a Él a encarnarse como humano para ser la salvación de todos. O sea, imagínense la egolatría que tenía Jesús, que era un ser que se sentía superior a todos, que no había un ser humano como Él. Se atribuía el título de Hijo de Dios. Ya, imagínense una persona ahora, 2000 años después, que diga eso, que yo soy el enviado de Dios, que yo he existido, entonces ya nadie le creería. Ahora en pleno siglo XXI ya nadie le creería eso. Pero en su época sí le creyeron porque la forma de pensar de la humanidad era diferente. Todos pensaban que la tierra era plana, el conocimiento era escaso. ¿Qué otras cosas enseñaba Jesús? De una vida eterna. Que todos, que aquel que cree en Él irá al cielo a vivir eternamente. Bueno, personalmente a mí no me gustaría vivir eternamente, ¿eh? O sea, yo no sé qué haría eternamente yo en el cielo. Él decía que en el cielo las personas vivirán como ángeles, como, no sé, una idea de ángel, ¿no? Levitando. Pero imagínate, aquel que se muere anciano de 80 años, aquel que se muere a esa edad va a ir al cielo y va a ser anciano por la eternidad en el cielo, en el paraíso. Un niño que muere a los 10 años se va a ir al cielo y va a ser niño eternamente. Imagínense, pónganse a meditar sobre eso. El anciano le dirá, pues oye, yo voy a ser anciano por toda la eternidad, entonces no, yo quiero ser joven. Ahora que estoy en el paraíso quiero rejuvenecer y vivir joven eternamente. Y el niño de 10 años dirá, oye, yo soy niño por la eternidad, yo también quiero crecer, quiero saber qué se siente ser adulto, qué se siente ser anciano. Y así, imagínense, ¿no? Entonces, por eso es lo que digo, si ustedes se ponen a meditar sobre cómo sería la estancia por la eternidad en el paraíso, no tiene sentido, yo no le encuentro sentido. Por eso es que el profeta Mahoma también meditó sobre eso, cómo sería la vida en el paraíso. Y él agregó un plus. El plus fue que para los humanos, para las personas, habría vírgenes para las personas. Habría vírgenes, estarían en unas hamacas, tomando su vino, o sea, una vida placentera. Y para las mujeres, Mahoma dijo que habrá príncipes para ellas. O sea, le dio un carácter ya más atractivo al paraíso. Nadie habla de eso. No sé si ustedes cuando van a la iglesia, cuando van a las catequesis y a las predicaciones, alguien les ha hablado de qué pasaría con las personas cuando van al cielo. Bueno, entonces eso también es una de las razones por la que Jesús estaba equivocado. ¿Qué más decía Jesús? De que en el mundo o en la tierra, que como él pensaba que era plana, él decía, yo el día que voy a regresar voy a venir desde el cielo, desde la parte superior, y todo el mundo me verá. Todo el mundo me verá desde este, oeste, norte, sur, todos me verán, y yo desde ahí juzgaré a todo ser. Bueno, eso tiene sentido si es que la tierra fuera plana, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, como la tierra es plana desde la parte superior,
todo el mundo, desde todos los rincones de la tierra lo pueden ver. Pero imagínense, eso no tiene sentido en una tierra redonda. Me imagino que Jesús el día del juicio final vendrá desde el cielo. Bueno, primero vendrá a Jerusalén, ¿no? Se supone que va a venir primero a Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando venga a Jerusalén? Nos enteraremos que está en Jerusalén, ¿no? Llegó el día del juicio final. Jesús está en Jerusalén y todos los que estamos al otro lado del planeta hay que arrepentirnos rápido por antes que venga acá, hay que comulgarnos, hay que purificar nuestros pecados para que el día cuando regrese Jesús, cuando le toque llegar a nuestra ciudad Jesús, ya nos encuentre limpios de pecado. Imagínense. Entonces, en una tierra redonda no tiene sentido el regreso de Jesús. Porque ahora con el internet, con las noticias, ya todos nos enteraremos que Jesús está en Jerusalén. Ya ahí me imagino que pasará a Egipto, de Egipto a Irán, Turquía, se irá, no sé si primero se irá a Asia, luego irá a Europa, o vendrán millones de Jesús a la vez y todos en un solo instante juzgarán a la humanidad. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido el regreso de Jesús? Sus enseñanzas ahora, en pleno siglo XXI, se caen de maduro. Se caen por su propio peso. No existe cielo, no existe paraíso, no existe infierno. Por eso es que la idea de la reencarnación y las vidas sucesivas cobra mayor peso. Por lo tanto, después de 2000 años no podemos seguir pensando de que Jesús va a venir a juzgarnos y no tiene sentido. ¿Qué profecías hizo Jesús en vida? ¿Qué profetizó? Primero, profetizó su propia muerte. Profetizó la caída, la destrucción de Jerusalén. Profetizó la venida de varios mesías, de falsos mesías, haciéndose pasar por él. Profetizó el fin de la humanidad, cuando él regrese. También profetizó guerras, hambre, destrucción. Eso fue lo que profetizó. Ya, hay que analizar sus profecías. Primero, profetizó su muerte. Los evangelios, el Nuevo Testamento se empezó a escribir después de 30 a 40 años de su muerte. Jerusalén fue destruida en el año 70. Jesús murió en el año 33, en el año 30. El primer evangelio del Nuevo Testamento fue escrito 40 años después de su muerte. O sea, cuando Jerusalén ya estaba destruida. Los que escribieron el Nuevo Testamento dijeron, hay que atribuirle esta profecía a Jesús, sabiendo que Jerusalén ya estaba destruida. ¿Qué profetizó? Su muerte. Claro, los que escribieron el Nuevo Testamento dijeron que bueno, hay que poner que Jesús también profetizó su muerte. ¿Qué otras cosas profetizó? Fueron dos profecías cumplidas. Después, la otra profecía, que vendrán falsos mesías, falsas personas haciéndose pasar por él. Pero es lógico, pues cualquiera puede hacer esa profecía. Yo ahorita puedo hacer una profecía y decir, oye, en el futuro habrá terremotos, habrá desolación, habrá hambre. Es lógico. Todavía los desastres naturales van a pasar, van a seguir pasando y así eso va a ser siempre. Mientras exista el mundo, va a haber desastres naturales, terremotos, huracanes, maremotos. Y eso no es una profecía, eso es algo que va a suceder. Que vengan falsos mesías. En la historia de la humanidad siempre va a haber personas que vengan y hablen de religión, se hagan pasar por profetas. Eso es normal. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando a Jesús? Ha pasado 2000 años. ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿2000 años más? Pasarán unas décadas, unos cientos de años de más y la gente va a empezar a ya no creer en Cristo. Va a empezar a creer en otra cosa. Va a empezar a tener otra forma de religión, de filosofía. Imagínense, ¿qué más dijo Jesús? Que yo voy a regresar cuando la gente de mi generación aún esté viva. Entonces sus discípulos decían, Jesús ha dicho que va a regresar cuando nosotros todavía estemos vivos. O sea, nosotros lo vamos a ver regresar vivo a Jesús y no pasó nada. Murieron toda su gente de su generación y Jesús no regresó. Entonces, su discípulo Pedro, ¿qué dijo en su evangelio, en el evangelio de Pedro? ¿Qué dijo? La gente dice que Jesús va a regresar cuando nosotros aún estemos vivos y la gente se pregunta, se dice, ¿por qué no regresa? Bueno, y escribió y dijo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y dicho eso, calmó a la gente. Dijo, bueno, ya pues algún día regresará Jesús. Nosotros no lo veremos regresar, pero las futuras generaciones sí lo verán regresar.
¿Qué más? Cuando cayó el Imperio Romano, dijeron que, bueno, ahora el Imperio Romano que ha caído es el fin del mundo. Es porque Jesús va a regresar. Y no regresó. Después, en el año 1000, también dijeron que Jesús iba a regresar. Y tampoco regresó. Ahora, en el año 2000, yo recuerdo que cuando aún era niño, iba a la iglesia y el predicador, el catequista nos decía que el año 2000 definitivamente va a ser el fin del mundo. Así nos predicaban y lo decía con una seguridad. El año 2000 será el fin del mundo. Jesús va a llegar el 1 de enero, o sea, el 31 de diciembre, 12 de la noche. Ese día Jesús regresará desde el cielo y todos lo veremos hacer justicia. Por lo tanto, señores, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Cristo, porque está muy cerca. Y bueno, yo era niño, ¿no? Y yo le creía, yo decía, qué maravilla. Cuando Jesús regrese, yo voy a ser joven. Y lo voy a ver con mis propios ojos, vivo, lo voy a esperar vivo con los brazos abiertos. Y el 31 de diciembre del año 1999, 11:59, yo estaba así, mirando al cielo para verlo a Jesús. Y nada, no regresó Jesús. En ese momento sentí una decepción y dije, ¿qué pasó? Todo el mundo decía que Jesús iba a regresar. Y no ha regresado. Bueno, ya regresará algún día, pues, y bueno, lo dejé de lado, ¿no? Era joven aún. Y así, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar a Jesús? ¿A qué más dijo Jesús? Que Él va a regresar el día que su palabra, que sus enseñanzas llegue a toda la humanidad, a todos los rincones del mundo. Y yo les pregunto, ¿la enseñanza de Jesús ha llegado a todos los rincones del mundo? ¿Qué porcentaje de la humanidad es cristiana? El 30% creo, ¿no? 2.000 millones de personas son cristianos. ¿Y qué pasó con el resto? Ya debieron haberse convertido al cristianismo. Ya debieron haber desaparecido todas las religiones y que todo el mundo ya debería ser cristiano. Y Jesús ya tenía que haber venido. Pero no. ¿Ustedes creen que algún día el cristianismo sea la única religión en el mundo? No va a pasar eso. No va a pasar eso. Por lo tanto, las enseñanzas de Cristo nunca van a llegar a todos los confines de la tierra, del planeta. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuándo va a regresar Jesús? Ya la humanidad está pensando diferente, su forma de pensar está cambiando. Su forma de filosofía, de teología es diferente. Por eso es lo que el cristianismo está retrocediendo. Y como todas las religiones en la actualidad están retrocediendo. Vino a traer guerras, vino a traer peleas. En los evangelios de Lucas, Marcos, hablan de que Jesús decía, yo he venido a traer guerras, a traer peleas, a traer disgustos. Bueno, eso sí se ha cumplido, ¿no? 2000 años de guerras, 2000 años de sufrimiento. En nombre de Jesús, ¿cuántas muertes ha habido? La Inquisición, las cruzadas. Al inicio, los cristianos que fueron perseguidos, después ellos se volvieron los que perseguían, a los que no pensaban los que no aceptaban el cristianismo. 2000 años. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Ahora la iglesia cristiana ha tenido que adaptarse a la ciencia. Antes, aquel que no se adaptaba a las escrituras, a la Biblia, era tildado de hereje. Ahora, la Biblia y la iglesia tienen que adecuarse a la ciencia. Incluso las traducciones de la Biblia continuamente van traduciendo, adecuándose a los tiempos modernos. La Biblia original no sabemos exactamente qué habrá dicho. Lo que sí sabemos es que durante todas las traducciones de estos últimos siglos ha sido modificada. Si uno compara una traducción de la Biblia, una versión de 1960 con una versión más antigua, es diferente. Es diferente. Todas esas cosas hacen que uno se ponga a pensar y diga que ya las enseñanzas de la iglesia se caen por su propio peso. Por eso es lo que la gente ya piensa diferente. Para concluir, Jesús
En realidad no predijo nada. Predecir es decir, en tal fecha va a pasar esto. Yo creo que nadie en esta vida puede predecir, ¿no? Yo no me atrevería a decir que en el año 2140 va a pasar esto, y no. El único que sabe lo que va a pasar es Dios, nadie más. Ahora, Jesús no es hijo de Dios, por una simple razón. Dios no tiene forma humana. Dios no puede tener forma humana. Claro, antiguamente se pensaba que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ahora esa hipótesis no puede ser tomada como valedera. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo el universo, y en el universo los humanos no estamos solos. Existe otro tipo de vida fuera de nuestra galaxia o en nuestra misma galaxia. Existe millones de incontables planetas donde existe vida, y esa vida que existe no necesariamente tiene que ser forma humana. Y también existe vida inteligente, y si existe vida inteligente también ha existido o existe algún tipo de religión, algún tipo de creencia. Y Dios es el creador de todo el universo, pero Dios no tiene forma humana, no puede tener forma humana. Dios es aquella fuerza que nos ha creado. Dios no puede ser probado, no puede ser demostrado. Como dicen los ateos, los científicos, si tú me demuestras la existencia de Dios, yo me convierto. Pero eso no puede ser posible. ¿Por qué? El día que se demuestre la existencia de Dios, dejará de ser Dios. ¿Me entiendes? Dios no puede ser demostrado. ¿Por qué? El día que lo demostremos va a decir, oye, se demostró que Dios existe tal fecha, tal época. Pasarán los años y dirán, oye, si demostraron que Dios existe, lo vieron en tal fecha, yo quiero volver a verlo para creer. ¿Me entiendes? Dios no puede ser demostrado, y por lo tanto Dios no puede tener forma humana. Jesús nunca va a regresar por las razones que he explicado, porque la tierra es redonda. Él pensaba que la tierra era plana. No existe paraíso, no existe infierno. Y otra cosa, Jesús no murió en la cruz. El hecho que la Biblia diga que ha muerto en la cruz, como le digo, esos ya fueron escritos adecuando para darle mayor jerarquía, para darle mayor misticismo, mayor divinidad a la existencia de Jesús. Jesús no murió en la cruz. Yo me inclino en la hipótesis de que Jesús lo crucificaron, sí, lo crucificaron, pero lo bajaron semi-muerto, desmayado. Lo bajaron, curaron sus heridas y se puso a andar. Después de curado sus heridas, se puso a andar, se reunió nuevamente con sus discípulos, estuvo unas semanas en Jerusalén, luego emprendió su camino a otras ciudades. Según los amadíes, que es una corriente de la cultura musulmana, ellos dicen que Jesús se fue a Damasco. Después de Damasco se fue a una región llamada Cachemera, creo que se llama esa región, y donde vivió hasta los 120 años para tener una muerte natural. Entonces yo me inclino más a esa idea. Pero de que ha existido Jesús, sí ha existido. Me imagino que habrá sido un hombre revolucionario de su época. No era un líder militar, político, pero era un agitador social que dejó huellas, y la gente, sus seguidores, sus discípulos se inspiraron en él para escribir el Nuevo Testamento, los Evangelios, exagerando sus obras, exagerando su predicamento y atribuyéndole milagros pues imposibles, ¿no? De convertir el agua en vino, de caminar sobre el agua, resucitar muertos. Eso nadie lo puede hacer, y yo tampoco creo que Jesús haya hecho eso. Pero de que sí haya existido y que haya sido un gran hombre con unas enseñanzas diferentes, eso sí, pero eso no le atribuye ser hijo de Dios, y ahora estoy demostrando de que él nunca va a regresar. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Ahora que estoy demostrando que Jesús nunca va a regresar, es necesario formar una nueva forma de teología. Es necesario revolucionar las creencias. No necesariamente es decir que existe paraíso, existe infierno, no, eso ya no cabe ya. Por eso hay que reformular. Todas las religiones en la actualidad necesitan una reformulación total.
necesitan una nueva forma de teología, una nueva forma de filosofía. Y estamos entrando ahora en esa etapa de una reforma religiosa profunda. Yo les invito, amigos, que vean mis videos anteriores, que ya los he colgado a YouTube. Los invito a que vean y bueno, nada más darles las gracias por haberme escuchado hasta aquí y eso sería todo. Hasta luego.